Buen día a todos. Hoy les voy a presentar el artículo de revisión titulado Sincronización del estro y la ovulación en hembras bovinas de razas cárnicas, bases endocrinas y protocolos usados. Este artículo de revisión es publicado en la revista Abanico Veterinario. Los autores de este trabajo son Cindy Hernández Coronado, la doctora Ana María Rosales Torres, Salomón Vázquez López y un servidor Adrián Guzmán Sánchez. Los sistemas de producción de becerros, o también conocidos como sistemas de vaca cría, dependen en gran medida para hacer unidades de producción rentables de la eficiencia reproductiva. Y bueno, desafortunadamente la eficiencia reproductiva en estos sistemas de producción es baja. Por lo tanto, creemos que una manera de de mejorar esta eficiencia reproductiva en el corto plazo es el uso de protocolos de sincronización de estro y ovulación, y con ello poder utilizar la inseminación artificial a tiempo fijo. Para hacer un buen uso de estos protocolos de sincronización de estro y ovulación, es importante conocer los mecanismos o las bases endocrinas y funcionales que dan lugar a estos protocolos de sincronización, así como los datos de tasa de preñez de esto sincronizado que podemos encontrar cuando implementamos estas metodologías. Es por ello que el objetivo de esta revisión fue describir la regulación endocrina del ciclo estral y la dinámica folicular en bovinos, resaltando cómo a través del uso de hormonas podemos manipular estos procesos y mostrar algunos datos de tasa de preñez estro sincronizado reportadas en la literatura. Bueno, el ciclo estral no es otra cosa más que todos los cambios anatómicos, fisiológicos y endocrinos que suceden entre un comportamiento estral y el siguiente. En bovinos, este ciclo estral dura alrededor de 21 días y está dividido en una fase lútea, que inicia con la ovulación del folículo preovulatorio y la formación del cuerpo lúteo correspondiente, hasta la lisis del cuerpo lúteo, que da lugar a la fase folicular. Esta fase folicular, pues básicamente implica el desarrollo del folículo preovulatorio desde su estadio preantral pequeño hasta la ovulación. ¿Cómo se regula este ciclo estral? Pues básicamente es una compleja interacción entre el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, en la cual el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropinas, que actúa sobre el gonadotrofo en la adenohipófisis para que éste secrete FSH-LH. Estas gonadotropinas promueven el desarrollo de folículos antrales pequeños y la síntesis secreción de estradiol e inhibina. Este estradiol y esta inhibina actúan sobre el gonadotrofo para reducir la síntesis secreción de FSH, mientras que el estradiol actúa sobre el hipotálamo para que, por un mecanismo de retroalimentación positiva, promueva la secreción de GnRH. Debido a que el gonadotrofo está sintetizando poca FSH por el efecto de estradiol y la inhibina, el incremento en la frecuencia de pulsos de GnRH coincide con un incremento en la secreción de LH, lo cual lleva a la ovulación del folículo y a que éste se transforme en cuerpo lúteo. Posteriormente, esta LH promueve en el cuerpo lúteo la secreción de progesterona, para que esta progesterona, por un mecanismo de retroalimentación negativa, reduzca la frecuencia de pulsos de GnRH-LH y con ello evite nuevas ovulaciones. ¿Cómo veríamos esta regulación endocrina a lo largo del ciclo estral y cómo se da la dinámica folicular? Bueno, pues entonces si nosotros iniciamos en el estro, el día cero del ciclo estral, con un folículo preovulatorio, bueno, este va a desencadenar el pico preovulatorio del LH con la consecuente ovulación de este folículo y la formación del cuerpo lúteo, y con ello la elevación de las concentraciones de progesterona. Cuando este folículo ovula, deja de producir estradiol e inhibina y por lo tanto se da una elevación transitoria de la hormona folículo estimulante, que sería esta verde. Esto permite que un grupo de folículos antrales pequeños sean reclutados, por eso se llama fase de reclutamiento folicular, los cuales para crecer dependen de la hormona folículo estimulante. De estos folículos que inician su crecimiento en respuesta a la FSH, cuando uno de ellos alcanza un diámetro de alrededor de 8.5 milímetros en Bos Taurus y de 6 milímetros en Bos Indicus, es seleccionado para continuar su crecimiento y empezar a ejercer el mecanismo de dominancia.
Para ello, este folículo seleccionado como dominante produce estradiol e inhibina, que reducen la secreción de FSH y por lo tanto inducen la atresia de los folículos subordinados. En este momento, el folículo dominante, para seguir creciendo, cambia su dependencia de crecimiento de FSH a LH para que pueda llegar a la ovulación. Sin embargo, como tenemos este cuerpo lúteo que está secretando progesterona, la frecuencia de pulsos de GnRH-LH es baja, este folículo no puede seguir desarrollándose, se vuelve atrésico, deja de producir estradiol-inhibina y por lo tanto se da una nueva ola de crecimiento folicular. Esta ola de crecimiento folicular pues pasa por las mismas fases que mencionamos y mientras exista un cuerpo lúteo funcional, este folículo dominante no podrá llegar a la ovulación, se volverá atrésico y permitirá una nueva ola de crecimiento folicular. En este caso, esta tercera ola de crecimiento folicular que se inicia con la atresia de este folículo va a coincidir aproximadamente con la secreción de prostaglandina F2-alfa por parte del endometrio y por lo tanto la lisis del cuerpo lúteo y la reducción en los niveles de progesterona. Gracias a ello, este folículo dominante puede producir más estradiol, el cual incrementa la frecuencia de pulsos de GnRH-LH, permite que el folículo crezca más, produzca más estradiol y por lo tanto desencadena el nuevo pico preovulatorio de LH. Es decir, este folículo sería este para volver nuevamente al inicio del estro. Bueno, con todos estos conocimientos, nosotros podemos manipular tanto las fases del ciclo estral como la dinámica folicular y con ello poder implementar los protocolos de sincronización de estro y ovulación. Esos protocolos se basan en 4 grandes principios que se van combinando para lograr llevar a cabo la sincronización de estro y la ovulación. El primer principio es simular una fase lútea a través del uso de implantes impregnados de progesterona o progestágenos orales como el acetato de melengestrol, acelerar la regresión del cuerpo lúteo. Con estos dos principios nosotros podemos determinar el momento en el cual se inicia la fase folicular del ciclo estral. Y bueno, si eso lo acompañamos con la sincronización del inicio de la ola de crecimiento folicular y la inducción de la ovulación de ese folículo dominante que sincronizamos, pues entonces podemos realizar la inseminación artificial a tiempo fijo. Existen básicamente 3 tipos de protocolos que se denominan por la hormona que se utiliza para sincronizar el desarrollo folicular. Y bueno, estos son los protocolos basados en estradiol, los protocolos basados en GnRH y los protocolos basados en progesterona. En cuanto a los protocolos basados en estradiol, bueno, se basan en el uso de benzoato de estradiol en el día 0, más la aplicación de un implante impregnado con progesterona, lo cual pretendemos que actúe el estradiol sobre la adenohipófisis y la progesterona sobre el hipotálamo para que se reduzca la secreción de las gonadotropinas y eso induzca la atresia de los folículos dominantes que se encuentren en desarrollo en cualquiera de los días del ciclo estral. Si logramos esto, entonces vamos a ocasionar que el folículo dominante se vuelva atrésico, deje de producir estradiol e inhibina y se dé un pico transitorio de FSH. Como consecuencia de ello, pues se inicia la ola de crecimiento folicular, pasa por la fase de selección, la fase de dominancia y en el momento en el que nosotros retiramos el implante, vamos a permitir que los animales entren en proestro. Existe la posibilidad de que haya un cuerpo lúteo y por lo tanto aplicamos prostaglandina F2-alfa para alisar este cuerpo lúteo y que todos los animales entren en la fase de proestro. Se quita el efecto de la progesterona sobre GnRH, el folículo dominante puede continuar su desarrollo, llevar a cabo el estradiol, inducir el pico preovulatorio del LH y por lo tanto llegar a la ovulación y hacer la inseminación artificial a tiempo fijo. Para que esta ovulación sea sincrónica en todos los animales, nosotros podemos contribuir induciendo esa ovulación a través de la aplicación de benzoato de estradiol la aplicación de GnRH al momento de la inseminación artificial o aplicar cipionato de estradiol al momento de retirar el implante. Algunos datos sobre algunos datos de tasa de preñez con este tipo de protocolos, pues podemos observar que la mayoría de los datos de tasa de preñez están entre 41 y 60%, por lo tanto, cuando nosotros implementamos alguno de estos protocolos, pues la probabilidad de encontrar estos
estos datos de tasa de preñez es la mayor, aunque bueno, es evidente que podemos tener datos menores al 30% o incluso mayores al 30% de tasa de preñez. En cuanto al uso de estos dos inductores de ovulación, el benzoato de estradiol o el cipionato de estradiol, pues vemos que no hay básicamente diferencias entre ellos. Sin embargo, este protocolo ha sido mejorado con el uso de gonadotropina coriónica equina al momento de retirar el implante. Entonces, estos protocolos utilizan además en este punto la aplicación de gonadotropina coriónica equina y los resultados muestran que con eso podemos tener tasas de preñez mayores que cuando no utilizamos la SG. Esto pues básicamente es porque esta hormona de origen coriónico va a promover el desarrollo folicular y con ello la calidad del ovocito que se ovula al momento que hacemos la inseminación artificial. En cuanto a los protocolos basados en GnRH, bueno, pues básicamente en el día cero aplicamos GnRH. Lo que pretendemos es que esta GnRH actúe en el gonadotropo para inducir el pico preovulatorio de LH. Y bueno, si nosotros recordamos esta gráfica, dado que tenemos folículos dominantes en la mayor parte del tiempo del ciclo estral, entonces ese folículo dominante va a ovular, va a formar un cuerpo lúteo y esto va a permitir que se inicie una nueva ola de crecimiento folicular. Si nosotros 7 días después, cuando el folículo ya está totalmente desarrollado, aplicamos prostaglandina, lisamos ese cuerpo lúteo, los animales entran en proestro y por lo tanto este folículo puede llegar a la ovulación. Si nosotros acompañamos ese desarrollo folicular con GnRH, pues entonces podemos inducir la ovulación de manera sincrónica y hacer nuevamente la inseminación artificial a tiempo fijo. Dado que existe la posibilidad que con esta GnRH los folículos dominantes no ovulen, pues entonces cuando nosotros aplicamos prostaglandina F2 alfa aquí, no vamos a permitir o no vamos, los animales que no ovulen aquí no van a entrar en proestro. Para evitar esto podemos utilizar un implante de progesterona que retiramos en el día 7 y de esa manera haya una ovulación con esta GnRH, al menos todos los animales van a entrar en proestro. El tiempo que se usa este dispositivo también se ha reducido a 5 días, por lo tanto, en el día 5, en lugar de aplicar una sola dosis, una sola aplicación de prostaglandina, aplicamos dos con diferencia de 6 a 8 horas. Pues obviamente acortamos todos estos periodos y realizamos la inseminación artificial a las 72 horas junto con una segunda aplicación de GnRH. Con estos protocolos, pues básicamente vemos lo mismo, que la mayoría de los datos de tasa de preñez reportados están entre el 41 y el 60%, y sobre todo en vacas posparto, vacas lactando, es importante que utilicemos el dispositivo ya sea por 5 o 7 días, ya que cuando no utilizamos el dispositivo, los datos de tasa de preñez suelen reducirse. En cuanto al tiempo entre el retiro del implante o la aplicación de prostaglandina y la inseminación artificial, pues este puede ser tan amplio como 48 a 72 horas sin que realmente se vea una diferencia importante en la tasa de preñez a esto sincronizado. Finalmente, en cuanto a los protocolos basados en progesterona, pues en el día cero insertamos el implante y 7, 9 o 14 días después lo retiramos. Lo que comúnmente se utiliza son 14 días. ¿Para qué? Pues para que los animales, cuando lo ponemos, inicien una fase lútea y cuando lo retiramos, terminen la fase lútea. Por lo tanto, al retirarlo, los animales entran en proestro y más o menos todos aquellos animales tratados van a ovular de manera sincrónica. Al ovular, bueno, pues se va a formar un cuerpo lúteo y alrededor de 14 días después nosotros aplicamos prostaglandina, 14 16 días después aplicamos prostaglandina F2 alfa para alisar el cuerpo lúteo y que todos los animales entren en proestro y con el uso de un inductor de ovulación como GnRH llevamos a la ovulación este folículo y nuevamente hacemos la inseminación artificial a tiempo fijo. Este protocolo ha sido modificado utilizando GnRH 7 días antes de la aplicación de prostaglandina, básicamente con la intención de sincronizar la ola de crecimiento folicular del folículo que va a ovular aquí. Y bueno, esto nos ha permitido que tengamos una mayor tasa de gestación a estro, de preñez a estro sincronizada. Entonces, básicamente, cuando utilizamos GnRH, como podemos ver en esta gráfica, es más probable encontrar tasas de preñez a estro sincronizado entre 60 y 70, 61 y 70%.
Existen varios factores que pueden modificar la tasa de preñez a estro sincronizado, como la presentación de estro. Evidentemente, si nosotros durante la fase folicular tenemos un folículo que produce suficiente estradiol, pues este estradiol induce el comportamiento estral y eso incrementa, nos dice que hay un folículo sano que produce suficiente estradiol y eso incrementa la tasa de preñez. En cuanto al destete temporal, bueno, sabemos que el vínculo entre la madre y la cría a través de los péptidos opioides reduce la secreción de GnRH, por lo que se podría reducir la secreción de las gonadotropinas y con ello comprometer la tasa de gestación a estro sincronizado. Sin embargo, hacer un destete temporal desde el retiro del sídero, la aplicación de prostaglandina hasta la inseminación, logísticamente puede ser muy complicado y por lo tanto no es recomendado. Finalmente, en cuanto al estatus ovárico en animales peripúberes o animales posparto, pues sabemos que la progesterona liberada por el dispositivo o la producida por un cuerpo lúteo que nosotros inducimos con la GnRH, pues sensibiliza al hipotálamo para que se incremente la frecuencia de pulsos de GnRH-LH y con ello inducir la ciclicidad en los animales. Gracias a esto, pues aparentemente animales peripúberes responden igual que animales púberes y animales en anestro posparto responderían más o menos igual que animales ciclando. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles. Los colaboradores del Laboratorio de Bioquímica de la Reproducción de la UAM Xochimilco son la doctora Ana María Rosales Torres, la doctora Cindy Gabriela Hernández Coronado y un servidor Adrián Guzmán Sánchez. Muchas gracias.